Vamos a ver algo importantísimo. Vamos a estudiar lo que es la blasfemia contra el Espíritu. Vamos a abrir la palabra de Dios y ahora vamos a entender lo que significa la blasfemia contra el Espíritu. Porque hay conceptos que están correctamente expresados, pero muchos de ellos están a medias, por la falta del conocimiento del Padre, del Hijo y del Consolador, del Espíritu. Romanos 8:9. Miren lo que la palabra de Dios dice. ¿Lo tienen? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu ¿de quién? De Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, no es de él. Espérenme, aquí está hablando de dos espíritus. Uno se le llama el Espíritu ¿de quién? Del Padre. Y otro se le llama el Espíritu ¿de qué? De Cristo, del Hijo. Vamos a seguir estudiando. Aquí se nos dice que el que tiene el Espíritu de Dios, que mora en vosotros, el que tiene el Espíritu del Padre, va a vivir. ¿Lo estamos viendo? Va a vivir. ¿Por qué? Porque el Padre, así como el Hijo, también tiene que morar en nosotros. Estoy poniendo las bases. Ahora, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no lo tiene, no es de Él. ¿Qué dice Gálatas 5:25? Sí, hermano. Quiero pensar, o sea, el Espíritu de Cristo es el que nos lleva. O sea, ahí es donde no. Ahorita lo vamos a ver. El Espíritu de Cristo es el que nos lleva al Padre, porque dijo, nadie puede ir al Padre sino por ¿quién? Por mí. Él es el que nos lleva al entendimiento de la verdad. Él es el que nos lleva al entendimiento del Padre. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, Él habló del Padre. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Dios había malentendido el carácter del Padre. Y Él vino a revelar el Padre. Por eso dijo, todo lo que yo hablo, no lo hablo por mí mismo, sino es lo que el Padre quiere que yo hable. Mi evangelio, dijo, es el del Padre, no es el mismo. Por eso dijo, si me conocéis a mí, ¿conocéis a quién? Al Padre. Si conocéis al Padre, conocéis a mí. ¿Qué le dijo? Si conocieran a vuestro Padre, sabrían quién soy yo. Pero ustedes no conocen ni al Padre y ni me conocen a mí. Y Él les dijo, vosotros sois ¿qué? Debo a su padre el diablo. Sois hijos del diablo. Porque ni conocían al Padre ni conocían al Hijo. ¿De quién eran tus? El Hijo es el que nos lleva al Padre. El Espíritu de Cristo morando en nosotros es el que nos da la sabiduría para llevarnos aquí al entendimiento y a la verdad, para ir a ¿qué? Al conocimiento del Padre. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ir analizando esto. Miren, ¿qué dice Gálatas 5:25? ¿Alguien lo tiene? En el Espíritu andemos también en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice? Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, tenemos que andar ¿en qué? En el Espíritu. Como Él anduvo en el Espíritu. Gálatas 5:25. Ahora, noten lo que dice Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que el Padre desea darnos?
Bueno, es su espíritu, ¿Ok? Su espíritu. su conocimiento, su... Noten, el Padre es el que nos quiere dar. todo eso. Porque cuando usted ora, cuando Cristo fue a orar y a enseñarles a los discípulos a orar, ¿qué dijo? ¿Cómo inicia toda la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Hay gente que incluso ha rebajado el nombre del Padre y hay otros que le dicen papito, lindo, hermoso. Eso es rebajar el nombre del Padre. Eso es no tener la reverencia. Eso es solamente se los dejo saber. Por eso dijo, cuando vosotros oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Toda la oración era dirigida ¿a quién? Al Padre. Toda. Pero al último decía, ¿en el nombre de quién? De... Todo lo que pidieras en mi nombre Y- al Padre, Y todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, ¿qué? Lo recibiréis. Por eso nosotros terminamos en el nombre de quién? De Jesucristo, de Jesús. hermano, hay unas personas que aún todavía, con tantos años en la iglesia, oran. Querido Jesús, en el nombre de Jesús, digo, ¿a quién están orando? Por eso el cuerno pequeño ha traído teologías y doctrinas en la cual hay gente cristiana que no conoce ni al Padre, no conoce al Hijo y no conoce al Consolador. ¿Ven el error que el enemigo ha querido hacer? Voltear y trastornar toda la doctrina del Señor que está clarísima en su palabra, para que nosotros podamos estar confundidos y, como dice la hermana, dice, no saber cómo pedir. No recibís porque no sabéis qué. Pedir. No le sabe pedir. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Y aquí nos va a decir lo que el Padre quiere darnos a nosotros. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo a los que se le pidan. ¿Qué es lo que el Hijo rogó al Padre? Que nos diera ¿qué? Su Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Hijo. El Espíritu Santo. ¿Estamos conectando todo esto? ¿Lo estamos siguiendo? Si hay alguna duda, díganla, porque yo sé que esto va a veces en contra de algo que lo hemos estudiado o no los hemos estudiado, lo hemos recibido de boca de alguien y lo aceptamos como un así es. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere dar a nosotros? ¿El Espíritu de quién? Del Consolador, que es Cristo Jesús, morando en nuestro corazón. Ahora, vamos a ver Mateo 12, 31, 32. Y aquí viene este texto que muchos malentienden o expresan verdades a medias por no poner atención a este texto de lo que está diciendo y de lo que nosotros hemos visto con anterioridad. Mire, vamos a leerlo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 31 y 32. ¿Ok? Vamos a ver ahora, porque también lo menciona, Marcos 3, 28 al 30. ¿Ok? Aquí lo tengo en la pantalla. Marcos 3, 28 al 30.
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquí vemos dos textos que nos está hablando de lo mismo. Ahora, en este punto quiero que pongan atención a lo que la gramática nos está diciendo. Porque ahorita le voy a dar una pregunta, no se me adelante porque ya sé que usted ya lo sabe. No se me adelante. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. En este versículo de Marcos 3, 28, 30, mire cómo termina el versículo. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Tiene espíritu inmundo. ¿Por qué le dijeron que Cristo tenía espíritu inmundo? Porque si ustedes van a leer el contexto que se encuentra en Mateo 12, no en Marcos, pero se encuentra en Mateo 12. En Mateo 12, 27, acusaron a Cristo de decir, este saca demonios en el nombre de ¿quién? De Belzabú. Entonces fíjense que aquí entonces él dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Por qué? Porque estaban hablando de ¿quién? De él. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra ¿quién? Contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a poner los puntos sobre la mesa. Ahorita vamos a regresar aquí. Vamos a poner los puntos sobre la mesa. Vamos a ver Juan 17:3. Ya lo sabemos de memoria. Vamos a plantear este punto. Juan 17:3. Mire lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre. Y a Jesucristo al quien tú has enviado. Vamos a ver el segundo testigo. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Amén. Ok. Del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, ¿quién? Jesucristo, por medio de las cuales son todas las cosas, y nosotros por medio de ¿qué? De Él. Por eso nosotros vamos al Padre a través de ¿quién? Del Hijo. El Padre le dio todo al Hijo, y el Hijo nos lo da a nosotros, para que nosotros no solamente conozcamos al Hijo, sino que también conozcamos a ¿qué? Al único Dios, el Padre. De ahí proceden todas las cosas. Ahora, miren Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Estamos poniendo los puntos sobre la mesa para entender Mateo 12, 31 al 32 y Marcos 3, 28 al 30. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el espíritu de ¿qué? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de ¿qué? De Cristo. ¿Notan? Él nos mandó al Consolador, al Espíritu de su Hijo, y ahora, por medio de Cristo, somos ¿qué? Herederos de ¿quién? Del Padre, de Dios. No podemos, esto no es simbolismo, esto es literal. No es parábola, es literal.
Quiero aclarar esto. No estamos leyendo el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, donde hay mucho simbolismo. Esto es literal. Por eso le dijeron los discípulos, ahora sí, entendemos. Ahora, vamos nuevamente a Mateo 12, 31 a 32. Hermano, Sí, hermano. haciendo un paréntesis ahí tantito en esa cita precisamente, yo creo que más que confirmado, ¿verdad? Porque para el momento en que Pablo escribe esto a los Gálatas, ya sucedió todo, ya Jesucristo ya está en los cielos. Entonces aquí está confirmando, diciendo, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, Jesucristo ya había partido. Y es ahora el Espíritu de Cristo, el que es el Espíritu Santo, el que ahora en sus corazones, Amén. ¿verdad? Amén. Así es. Nunca le había puesto ese énfasis a ese versículo. Ahora, fíjense, este es el problema, fíjense, porque se nos ha dicho que la divinidad o la Trinidad, así vamos a ponerlo en la palabra, son tres en uno, que todos son coeternos y todos son coiguales. O sea, ninguno está mayor que otro, todos son eternos y todos son iguales. Ahora, nosotros estamos viendo que el Padre y el Hijo se vino a hacer carne y el Hijo nos lleva al Padre. Y el Padre mandó el Espíritu del Hijo para morar con nosotros. Ahora, en este versículo, pareciera que aquí el Hijo es menor que el Espíritu. ¿Lo notaron? Vamos a leerlo nuevamente. Fíjense, ahora, ¿eso es lo que está diciendo este versículo? Espérenme, no se me adelante, ya sé que lo quiere sacar, ya lo tiene en la punta, yo sé que Manuelito también ya lo sabe, pero Mateo 12, 31, 32, vamos a leerlo nuevamente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu de Cristo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿El Espíritu es mayor que el Hijo? Ahora, nosotros estamos viendo que el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Y aquí vienen muchos diciendo, ven, aquí hay una diferencia. Y no se dan cuenta muchos que dicen, pues el Espíritu es mayor que el Hijo. Espéreme. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? ¿Cuál es el pecado imperdonable que está hablando aquí? Bueno, el Hijo traía el espíritu de su padre. El Hijo traía el Espíritu de su Padre. Y eso es lo que hablaba el Hijo. Y eso es lo que hablaba el Hijo. Correcto. Pero fíjense aquí lo que dice aquí. Dice el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de qué. ¿De qué? Del hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo, hecho carne. Así es, antes. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios se menciona acerca del Hijo del Hombre? Más de 180 veces. ¿Cuántas veces se habla del Hijo de Dios? ¿Ya lo entendimos? ¿El versículo? Cuando usted habla del Hijo del Hombre, que es el ser humano, la mayoría lo crucificó. La mayoría lo vituperia. Y estoy metiendo a muchos que están vivos hoy día. Muchos lo aborrecen. Por eso ahí lo menciona al Hijo de Dios. Muchos niegan a Dios. Muchos niegan al Hijo. Y dice, y todo eso será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. Es el que tenemos. Su humanidad es el Espíritu del hombre y su divinidad es el Espíritu de quién? De Cristo, porque Él viene a morar en espíritu. Porque él ya fue glorificado, por eso cuando se... Como hombre está en el santuario celestial
intercediendo, abogando por nosotros. ¿Ustedes recuerdan lo que vimos anteriormente? Está abogando por nosotros. Ahora, si usted blasfema y no acepta al Espíritu del Hijo, O sea, la verdad, si Cristo no mora en usted, simple y sencillamente usted está ¿qué? Perdido. Por eso no se le va a perdonar. ¿Por qué? Porque usted no permitió que Cristo morara en su corazón. si una persona no acepta la verdad, esa persona no está aceptando a Cristo, porque dice que el Espíritu es la verdad, y si el Él es Espíritu la de verdad. Cristo está en la persona, entonces Él es la verdad, y es la verdad de Cristo, es la palabra de Él. Así Pueden es. decir de uno que cualquier cosa, pero no en contra de la palabra que es de Él. Uh-huh. Podemos rechazar al Hijo del hombre, blasfemar, pero si usted blasfema y rechaza al Espíritu de Cristo, usted está perdido. Ese es el pecado imperdonable. Miren ahí en Juan 4, 21 al 24. Juan 4, 21 al 24. ¿Entendimos lo que es el pecado imperdonable? El Hijo del Hombre humano, cualquiera lo puede rechazar y será perdonado. Pero si usted rechaza el Espíritu de Cristo en su vida, en su corazón, usted está perdido. ¿Por qué? Porque la esperanza de gloria es que Él more ¿en dónde? En nuestro corazón. Y a veces, yo había leído este texto muchas veces, pero nunca había puesto la atención en el Hijo del Hombre. Y como no entendía quién era el Consolador, Mucho menos. y quién era el Espíritu, pues mucho menos lo entendía. Por eso el cuerno pequeño está presionando una ideología donde se pierde el carácter del Padre, se pierde el carácter del Hijo y se pierde el carácter del Espíritu Santo. Y ahorita se los puedo enseñar la noticia esa de lo que el cuerno pequeño está queriendo hacer. Y ya cuando veamos lo del cuerno pequeño, identificar el cuerno pequeño con la Biblia, ustedes se van a dar cuenta toda la obra que el cuerno pequeño está haciendo en tirar toda la verdad, todo el carácter del Padre, del Hijo y todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque ha puesto ideologías y teorías que no son bíblicas. Y mucha gente ha caído en esto. Fíjense lo que dice aquí en Juan 4, 21 al 24. Mujer, créeme. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Se repite esto? Hay gente que adora lo que no sabe y le pide al que no sabe, ni lo conoce. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿De quién estaba hablando aquí? Que los que adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. ¿Estaba hablando de qué? Del Consolador. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros estamos viendo que lo que se nos dio a nosotros fue el Espíritu de Cristo para que morara en nuestros corazones, porque había un impedimento de la humanidad de Cristo que tenía que mandar el Espíritu de Cristo para morar en nosotros, para que Él estuviera siempre con nosotros. Ahora, fíjense ahí mismo en Juan 14, versículo 15 al 20. Y aquí ya nos clarifica todo lo que estamos viendo. Lo tenemos, Juan 14, 15 al 20. Y vamos a leerlo despacio para que ahora sí lo vamos a entender. Ahora sí le vamos a entender este versículo. 14, ¿qué dijo? Juan 14, versículo 15 al 20. Y noten, son palabras que las expresó ¿quién? Cristo, nuestro Mesías, porque está en rojito, los que tienen la Biblia en rojito. Fíjense, y esto es un contexto del capítulo 14 que ya lo vimos, el capítulo 16 y 17 que donde Él oró por nosotros. Noten, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahora, ¿quién es el Espíritu de verdad? Ya lo entendemos. ¿Quién es quién? Cristo. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Noten lo que sigue diciendo el 18. No os dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Vendré a vosotros. ¿Quién es el que estaba hablando y diciendo que él iba a venir a vosotros? Cristo, Jesús. 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Por qué? Porque él iba a partir. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Notaron? Pero ustedes me van a mirar, les estaba diciendo, ¿por qué? Porque ahora yo voy a venir y voy a morar en ustedes, ¿con qué? A través de mi espíritu. En aquel día, el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ¿qué? ¿Dónde? En vosotros. Ahí está claro. Ahí une. ¿Ahora ya lo entendimos? Ahí se une toda la deidad con la humanidad. Ahora sí hace sentido este versículo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, ahora yo me voy, pero yo voy a regresar para estar ¿en dónde? En ustedes. Y ustedes me van a mirar, y ustedes me van a conocer, porque los discípulos no lo conocieron en los 3 años y medio. No. ¿Cuándo fue que lo reconocieron realmente y supieron? Cuando fueron al camino a Emaús y cuando recibieron ¿qué? El Espíritu de Cristo. Ahí dijeron, uno no creyó. Sí, pero después tuvo que venir y metiera mi dedo en tu costado. Ahora, es que es tanto que hablar, pero bueno. Vamos a terminar con Juan 9. Juan 9, versículo 35 al 38. Es que ahora hace sentido. Hermano, yo cuando entendí esto, ahora hace sentido la palabra de Dios. Viene a tomar vida. Se activa el Espíritu de Dios y ahora sabemos quién es el que me está hablando para llevarme a dónde y lo que se está haciendo por mí. Y yo digo, gloria a Dios. Porque a veces estamos en el mundo, pero no lo miramos porque no le conocemos. Terminemos con Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor. ¿Y qué dice? Y le adoró. ¿Por qué? Porque ahora había conocido ¿a quién? Fíjense que no conoció al Hijo del Hombre. ¿Conoció a quién? Al Hijo de Dios. Conoció a Jesús. Conoció a Jesús, pero al Hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos la divinidad de nuestro Dios, hermanos, vamos a adorarle a Él en espíritu y en verdad, con razonamiento y entendimiento. Que la gente mirará en nosotros un cambio, porque el cambio que hace el Espíritu, en el fruto del Espíritu, se manifiesta en nosotros. ¿Por qué? Porque eso cambia la vida, cambia los pensamientos y la gente empieza a darse cuenta de ese cambio y empiezan a hacer las preguntas correctas para que usted testifique de su Dios, para que usted testifique de su Salvador. El Evangelio es más que perdón de pecados. El Evangelio es ser lleno del Espíritu de Cristo. Es caminar realmente. Exactamente, es caminar, andar con Él.